¿Cómo pasó de pobre total a multimillonario? No fue suerte. Fueron 5 decisiones. Y hoy te las voy a contar. Pero te advierto, la número 3 va en contra de todo lo que te enseñaron. Quédate hasta el final del video para conocer una historia que dio la vuelta al mundo y que jamás nadie imaginó que podía pasar. Lucas Ramírez llevaba 3 semanas durmiendo en refugios para personas sin hogar, desde que lo echaron del pequeño cuarto que alquilaba en Dorchester por no poder pagar el alquiler. Trabajaba en negro en una cocina, mal pagado, sin seguro, sin derechos, hasta que un día el encargado no le pagó y desapareció. Fue la 3ª vez ese año. Pero esa noche, algo se quebró dentro de él. No por el hambre, ni por el frío. Fue por la llamada. Allí empezó todo. Un número de El Salvador, su madre. La voz de ella temblaba. No quería preocuparlo, pero él la conocía demasiado bien. Tu hermana está enferma. Es el corazón. No tenemos cómo pagar el hospital. Silencio. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo estás allá? Lucas tragó saliva. Sus dedos tiritaban por el frío. La pantalla del teléfono temblaba en su mano. Bien, mamá. Todo va a estar bien. Colgó. Y lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. No por la pobreza, por la impotencia. Ahí, sentado entre basura, con la cara sucia y los ojos rojos, Lucas tomó la primera decisión que cambiaría su vida para siempre. Nunca más dependería de nadie para sobrevivir. Nunca más. Pero no tenía dinero, ni visa, ni títulos, ni contactos. Solo un teléfono viejo, inglés a medias, y una rabia que se le clavaba en el pecho como cuchillo. Esa noche no durmió. Esa noche nació otro hombre. Y lo primero que hizo al amanecer fue ilegal. Durante la noche, había repasado mentalmente todas las veces que pidió ayuda y fue ignorado. Todos los no, todos los lo siento, todos los no hay trabajo, no hay papeles, no hay opción. Y mientras tiritaba de frío con los ojos fijos en el techo del refugio, tomó una resolución que le sabía a pecado, pero también a libertad. Iba a cruzar la línea. No porque quisiera, sino porque ya no podía seguir sin hacerlo. A las 7:20 de la mañana, con los dedos entumecidos y el estómago vacío, entró a escondidas en un Starbucks abarrotado de gente, con un plan tan simple como desesperado: robar wifi, cargar su teléfono y ver si encontraba algo, lo que fuera. Pero no era cualquier lo que fuera. No buscaba trabajo, buscaba una idea. Algo que no le exigiera papeles, ni títulos, ni validación. Algo que pudiera hacer desde el subsuelo del sistema. Y ahí, en medio del bullicio de ejecutivos con trajes planchados y estudiantes bebiendo café con leche de avena, descubrió un mundo que jamás había considerado real, el de las criptomonedas. No entendía nada al principio. Casi todos los sitios estaban en inglés técnico, los foros llenos de códigos y palabras extrañas como blockchain, minado, wallets, Satoshi. Pero no le importó. Descargó todo lo que pudo. Videos, PDFs, podcast, aplicaciones. Pasó todo el día ahí, robando electricidad y datos, sin consumir nada. Nadie lo notó, nadie lo echó. Era invisible. Y eso, por primera vez, jugaba a su favor. Cuando cerraron el local, salió con los ojos hinchados de tanto leer y el cuello rígido por tantas horas en la misma posición. Pero por dentro, sentía fuego. No había encontrado dinero, pero había encontrado una grieta en el sistema, y se propuso meterse por ella. Esa noche volvió al refugio, pero ya no era un lugar de derrota. Era su base secreta. Un rincón del mundo donde iba a estudiar hasta que su mente pudiera comprar su libertad. Durante los siguientes 3 meses, Lucas vivió una doble vida. De día, recogía latas para vender, hacía favores a cambio de comida y ayudaba a ancianos del barrio por unos pocos billetes. De noche, se conectaba con el mundo. Aprendía sobre monedas digitales, códigos QR, estrategias de inversión, plataformas descentralizadas y movimientos financieros que solo había escuchado en boca de millonarios.
Aprendía inglés leyendo y traduciendo palabra por palabra. Aprendía a pensar como alguien que no tenía tiempo para lamentarse. Aprendía a sobrevivir con un propósito. Pero también aprendía lo más importante, a ver el dinero no como un premio, sino como una herramienta. Y fue en una de esas madrugadas, mientras veía un foro ruso donde hablaban de formas creativas, y algunas muy cuestionables, de multiplicar pequeñas cantidades, que descubrió una oportunidad. Una que requería muy poco dinero, pero mucho coraje. Una que podía ser su primer salto, o su última caída. Y al día siguiente, con $52 prestados por un desconocido que conoció en la fila del refugio, Lucas apostó todo en una moneda que nadie conocía y que estaba a punto de explotar. La moneda se llamaba Napcoin. No era famosa, no era popular, ni siquiera tenía mucho volumen de mercado. Pero lo que Lucas había leído durante semanas, contrastando información en foros oscuros, chats de Reddit y videos mal grabados por usuarios asiáticos, lo convenció de algo: el precio iba a explotar. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero pronto. Con los $52 que le prestó un anciano haitiano, que apenas hablaba inglés, pero le bastó una mirada para confiar en él, Lucas compró todas las fracciones de Napcoin que pudo desde una app de intercambio coreana que ni siquiera tenía soporte para su país. No entendía del todo cómo funcionaba. Solo sabía que tenía que hacerlo. Porque si no funcionaba, seguiría exactamente igual que ahora, sin nada. Pero si funcionaba, apagó la pantalla, cerró los ojos y esperó. Esperó durante horas. Esperó durante días. Pasaron 3 semanas enteras sin que el precio se moviera. El número seguía igual. Centavos. Menos de $1. La ansiedad se convirtió en desesperanza. La esperanza en resignación. En ese tiempo, Lucas volvió a caer. Empezó a dudar de todo. De la apuesta. De la vida. De sí mismo. Hubo noches en que pensó en devolver el dinero y olvidarse de ese mundo de moneda. Estaba jugando con su miedo. Con su historia. Con todo lo que había callado durante años por no sentirse merecedor de un futuro distinto. Con cada centavo que reinvertía, sentía que le gritaba al mundo: yo también puedo, yo también existo, yo también merezco ganar. Esa segunda apuesta no se trataba ya de criptomonedas, se trataba de romper el ciclo, del hambre que lo había acompañado desde la infancia, de la culpa de no poder ayudar a su madre, del silencio que cargaba en el pecho cada vez que se sentía invisible en un país que lo miraba como un error. Por primera vez en su vida, Lucas dejó de sobrevivir y empezó a construir. Pero la fortuna es caprichosa, y lo que sube con rapidez, también puede caer. Una semana después, sin previo aviso, todo se desplomó. Lucas estaba en una biblioteca pública del centro de Boston, con los auriculares puestos y el cuerpo ligeramente encorvado frente a una pantalla que no paraba de actualizarse cada 15 segundos. El sitio de intercambio mostraba en rojo números que bajaban como si alguien los hubiera soltado por un tobogán inclinado hacia el infierno. La moneda en la que había reinvertido todo, un proyecto chino de gaming con tecnología blockchain, se estaba desplomando sin freno. Al principio pensó que era un error técnico. Luego creyó que era una corrección del mercado. Pero bastaron 20 minutos de silencio absoluto para que la realidad cayera sobre él con el peso de todo lo que había evitado sentir desde que llegó a ese país. En menos de una hora, sus $1,120 se habían convertido en 93,14. Y eso era todo. Todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que había proyectado como futuro, evaporado, desvanecido como el humo que sale del café de alguien más, como los trenes que se van y no vuelven, como las promesas que nunca se cumplen. Se quedó quieto, muy quieto. No lloró, no maldijo. Solo sintió el hueco abrirse de nuevo en su estómago, ese vacío familiar que no era hambre, sino una mezcla ácida de decepción, culpa y vergüenza. Caminó durante horas, sin dirección, sin propósito. Se metió en un parque cubierto de hojas húmedas y ramas secas. Se sentó en una banca vieja y se quedó mirando al cielo gris de un Boston que nunca se detenía. Y entonces llegó el pensamiento más oscuro. ¿Y si ya está? ¿Y si esto fue todo? ¿Y si simplemente no nací para ganar?
Las historias de éxito que había leído en foros y visto en videos le parecían ahora cuentos para ricos disfrazados de pobres por marketing. Él era real. Su fracaso era real. Y en ese momento, su dolor también lo era. Pasó la noche en la calle, sin abrigo, sin comer, sin hablar. Por dentro, estaba vacío. Por fuera, invisible. Al amanecer, fue a devolver los $93 al anciano haitiano que le había prestado los 52. El hombre, sentado en una esquina del comedor comunitario, lo miró con ojos lentos, profundos, marcados por la edad y la resignación. No esperaba que me los devolvieras, muchacho, le dijo con una voz áspera pero cálida. A veces, lo único que uno necesita es perder para entender por qué quiere ganar. Lucas no respondió, solo bajó la cabeza. Pero esas palabras le quedaron retumbando en el pecho como una campana vieja que tarda en apagarse. Durante los siguientes días, no tocó más su celular. No volvió a los foros. No leyó nada sobre criptomonedas, ni inversiones, ni libertad financiera. Solo caminaba y pensaba. Recordó el campo donde creció, la casa con techo de zinc, el olor a café con maíz tostado, las madrugadas escuchando a su madre contar billetes arrugados para ver si alcanzaba para los útiles de la escuela. Recordó los ojos de su hermana, tan parecidos a los suyos, la tos seca que no paraba, los medicamentos que nunca pudieron comprar. Y entonces, una madrugada, algo hizo clic. El dinero no era el objetivo, era la consecuencia. La verdadera decisión que tenía que tomar no era qué moneda comprar ni a qué precio entrar. Era mucho más profunda. Estaba dispuesto a reconstruirse desde cero, esta vez sin atajos, sin fantasías, sin la obsesión de hacerse rico rápido. Estaba dispuesto a construir un carácter, no solo una cuenta bancaria. Y en esa reflexión, oscura y dolorosa, nació la segunda decisión que cambiaría su destino. Convertirse en un aprendiz obsesivo, incluso si eso le tomaba años. Esa noche, volvió a abrir su celular, instaló un nuevo teclado en inglés y se inscribió, con un correo falso, en un curso gratuito de programación en línea. No sabía qué iba a hacer con eso, pero por primera vez en semanas, sintió que el mundo no se le cerraba encima. Sin saberlo, había puesto el primer ladrillo de una estructura que no volvería a derrumbarse. No hubo un aplauso, nadie celebró, ninguna voz le dijo vas por buen camino. Pero en ese instante, en ese rincón sucio de una biblioteca con olor a papel viejo y calefacción quebrada, Lucas dio el primer paso real hacia su riqueza. Y lo hizo solo, como siempre. El curso en línea era gratuito, pero brutal. Todo estaba en inglés técnico. Los videos eran rápidos, los instructores no se detenían en explicaciones simples, y las tareas parecían pensadas para alguien con años de preparación previa. Lucas no tenía nada de eso. Ni base matemática, ni noción de lógica de programación, ni experiencia previa con computadoras más allá de ver tutoriales en YouTube. Lo único que tenía era un cuaderno de espiral con hojas arrancadas, un lápiz mordido por el uso, y una obsesión furiosa por no volver al mismo punto en el que estuvo antes. Se sentaba durante horas en la misma esquina de la biblioteca, con los codos apoyados en la mesa de madera rajada, copiando cada línea de código en su libreta antes de atreverse a escribirla en la pantalla. Cometía errores, muchos. Errores tontos, errores graves, errores invisibles. Cada vez que el sistema le devolvía un mensaje de syntax error, sentía cómo se le endurecía el pecho. Pero seguía. Dejó de hablar con los pocos conocidos del refugio. No salía a buscar monedas por la ciudad. No revisaba sus redes sociales, ni los foros de criptomonedas, ni los canales de noticias. Se desconectó del ruido. Y en ese silencio, se construyó. El código se convirtió en su nuevo idioma. Al principio, lo odiaba. Luego, lo respetó. Y finalmente, comenzó a amarlo. No por lo que ofrecía, sino por lo que exigía: precisión, paciencia, disciplina, humildad. Era como una pared impenetrable al principio, pero mientras más golpeaba con inteligencia, más grietas se encontraba. Y Lucas golpeaba todos los días. A las 6 de la mañana, cuando abrían la biblioteca. A las 9 de la noche, cuando lo echaban. Incluso en los refugios, escribía código en una libreta, simulando en su mente lo que no podía ejecutar por falta de conexión. Pasaron 8 meses. 8 meses sin ingresos, sin resultados visibles, sin validación externa. 8 meses de frío, de comidas repetidas, de ojeras cada vez más profundas.
pero también 8 meses de evolución. En diciembre de 2016, Lucas logró crear su primer programa funcional, una pequeña app. Fue entonces cuando tomó la tercera decisión que marcaría su vida. Nunca más trabajaría por hora. A partir de ahora, solo construiría cosas que escalen. No sabía cómo monetizar aún. No tenía clientes. No tenía reputación. Pero tenía algo que antes no tenía. Una habilidad. Una que no dependía de su nacionalidad, ni de su estatus migratorio, ni de la suerte. Y cuando terminó de escribir la última línea de su segundo proyecto, una calculadora de retornos para inversiones pequeñas, entendió algo clave. El dinero es lento, pero la habilidad acelera el tiempo. En enero del año siguiente, entró por primera vez a un grupo privado de desarrolladores freelance en Discord, mintiendo sobre su experiencia para poder entrar. Lo aceptaron por el simple hecho de haber resuelto un reto de programación que solo 5 personas habían completado ese mes. Nadie le preguntó su historia. Nadie quiso saber de dónde venía. Solo importaba lo que sabía hacer. Y por primera vez, eso jugaba a su favor. Pero mientras su mente se abría al mundo del software, su pasado seguía acechando. Su hermana seguía enferma. Su madre no sabía nada de su nueva vida. Y aunque él crecía en silencio, el peso de no poder ayudar todavía lo mantenía atado al suelo. Fue entonces cuando recibió un mensaje directo de un desconocido del grupo de Discord. Hey, ¿puedes hacer un script automatizado para enviar datos a través de una API de Telegram? Pago en Bitcoin. Lucas respondió que sí. No lo había hecho antes, pero lo iba a hacer. Esa noche, sin darse cuenta, cerró su primer contrato internacional como programador freelance. Y cuando vio la notificación del pago, $180 en Bitcoin, no celebró, no gritó, solo cerró los ojos y se dijo a sí mismo, con la voz quebrada, esto es solo el comienzo. El primer pago le cambió el cuerpo, no el alma. Eso tomaría más tiempo. Pero cuando vio esa notificación en su pantalla, esa fracción de Bitcoin equivalente a $180 aterrizando en su wallet digital, algo físico cambió dentro de él, como si su columna vertebral se hubiera estirado, como si, por primera vez, pudiera caminar sin mirar al suelo. El dinero en sí no era mucho, pero no se trataba del dinero, era el símbolo. El código había sido el puente, la habilidad, la herramienta. Pero ese pago, ese número, era la prueba tangible de que el mundo, por pequeño que fuera, empezaba a responderle. Lucas no celebró con gritos ni lo publicó en redes, porque no tenía a quien contárselo. Pero en el silencio de su cuarto alquilado, una habitación mínima, compartida con otros 3 trabajadores migrantes en East Boston, se permitió sonreír por primera vez en muchos meses. Esa noche no soñó con dinero. Soñó con su hermana respirando sin dificultad. Soñó con su madre riéndose mientras cocinaba. Soñó con volver a casa, pero no como el hijo que huyó, sino como el hombre que regresaba con algo real entre las manos. Durante los siguientes meses, Lucas se sumergió en el mundo del trabajo freelance con una obsesión que rozaba lo patológico. Dormía poco, comía mal y apenas hablaba, pero su nombre, o mejor dicho, su alias en Discord, CoderRami, empezó a resonar en ciertos círculos de programadores y desarrolladores de proyectos cripto. La mayoría no sabía quién era, ni de dónde venía, ni cómo había aprendido. Solo sabían que entregaba rápido, limpio y que resolvía problemas que otros evitaban. Pequeños bots automatizados, integraciones con APIs, dashboards personalizados para analizar precios, herramientas de scrapping. Lucas aceptaba todo, y lo que no sabía hacer, lo aprendía en 48 horas, a pura intensidad, a base de errores y café instantáneo. Entre marzo de 2017 y enero de 2018, su vida dio un vuelco completo. Pasó de contar monedas para el tren a transferir pagos de 4 cifras cada semana. Abrió su primera cuenta bancaria, usando documentación prestada de un amigo guatemalteco con papeles. Mandó dinero a El Salvador por primera vez. Pagó el tratamiento de su hermana. Reparó el techo de la casa de su madre. Y, por primera vez en la historia de la familia Ramírez, alguien viajaba al extranjero no para huir, sino para regresar con algo que ofrecer. Pero el ascenso no fue limpio, porque con el dinero vinieron también las propuestas más grises, las que no aparecían en los cursos de programación ni en los foros públicos. Una tarde,
Uno de sus clientes más frecuentes, un empresario cripto vinculado a operaciones en Europa del Este, le ofreció el doble de su tarifa habitual para desarrollar un sistema de transacciones automáticas que enmascarara el origen de fondos entre distintas wallets. No era estrictamente ilegal, pero olía a lavado de dinero, y Lucas lo supo desde el primer segundo. Se quedó mirando la pantalla durante más de una hora, con el cursor parpadeando, como si ese pequeño rectángulo de luz fuera el ojo de Dios pidiéndole una respuesta. Eran $10,000. Dinero que en su infancia habría representado años de trabajo para su madre. Dinero que podía usar para adelantar el pago de una operación pendiente de su hermana. Dinero que le ofrecían por algo que podía hacer en menos de una semana. Y sin embargo, dijo que no. No porque se sintiera moralmente superior. No porque quisiera ser un héroe, sino porque había prometido que no iba a volver a construirse sobre terreno inestable. Sabía, por fin, que el camino no era solo hacer dinero. Era hacer dinero que lo dejara dormir tranquilo. Dinero que no lo hiciera sentirse sucio. Dinero que no le recordara a aquel callejón helado donde comía sobras y mentía por teléfono diciendo que estaba bien. Esa decisión, aunque difícil, lo posicionó en un nuevo nivel. El empresario que le hizo la oferta, sorprendido por el rechazo, lo recomendó con otros contactos que valoraban la lealtad más que la codicia. Y así, sin buscarlo, Lucas comenzó a recibir propuestas para construir herramientas mucho más ambiciosas, plataformas completas de análisis de datos, servicios de seguridad digital para wallets y hasta asesorías técnicas para lanzamientos de tokens en fase de ICO. Para mediados de 2018, ya no era solo un freelance, era un consultor técnico. Y no solo ganaba dinero, multiplicaba dinero. Fue en ese punto, cuando ya estaba facturando más de $20,000 al mes y contratando a otros programadores remotos para delegar tareas, que comprendió que el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya eran. Y aunque en el fondo seguía siendo el chico de mirada seria que creció sin nada en El Salvador, ahora caminaba distinto. No por orgullo, sino porque llevaba sobre los hombros la responsabilidad de no traicionar al niño que alguna vez lloró comiendo sobras en Boston. Fue entonces, justo cuando las cosas parecían estabilizarse, que recibió un mensaje que le haría cuestionar todo lo que había construido hasta ese momento. Lucas, mamá está peor. Y el doctor dice que esta vez no hay vuelta atrás. Leyó el mensaje una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba el tiempo suficiente. Mamá está peor. Y el doctor dice que esta vez no hay vuelta atrás. Fue como si el suelo retrocediera un paso, como si el aire cambiara de textura. El sonido de fondo de la ciudad se desdibujó, y en su cabeza solo quedaba un eco agudo, una punzada de realidad que no sabía cómo afrontar. Había dinero, había éxito, había progreso, pero no había tiempo. Corrió, no caminó, reservó el primer vuelo a San Salvador. No le importó el precio. No miró condiciones ni escalas. Llegó al aeropuerto sin dormir, sin pensar, sin preparar maletas. Solo quería llegar, verla, estar. Antes de que se fuera. Durante el vuelo, las horas se estiraban como si el universo lo castigara por haberse ido. Miraba por la ventana como quien busca en el cielo una señal, una tregua, una absolución. Recordaba todo. La cocina pobre pero digna. Las manos ásperas de su madre contando billetes. El olor a ropa lavada a mano. El sonido del radio viejo con canciones de bolero mientras ella cocinaba con ojos de cansancio y orgullo. Y él, sentado con un cuaderno, sin entender aún que algún día esas memorias iban a doler tanto. Cuando llegó al hospital, era de madrugada. El pasillo olía a desinfectante y metal oxidado. El rostro de su hermana estaba hinchado por el llanto, pero no hizo falta una palabra. Solo se abrazaron. Largo, silencioso, como si con el cuerpo intentaran impedir que el tiempo siguiera. Lucas entró a la habitación y la vio. Su madre era más pequeña de lo que recordaba. No por la edad, sino por el desgaste. Los tubos, las máquinas, el pitido constante que recordaba con brutalidad que cada segundo era contado. Ella abrió los ojos, lentamente. Lo miró y sonrió. «Te ves distinto, hijo». No preguntó cuánto ganaba. No preguntó dónde vivía ni en qué trabajaba. Solo le tomó la mano, como cuando él era niño y despertaba con fiebre, y le dijo algo que se le quedó grabado como una grieta en la piedra. «Yo sabía que ibas a encontrar tu camino. Solo no sabía cuánto iba a doler verlo desde lejos». Él quiso hablar, pero no pudo.
La voz se le quebró antes de salir. Solo bajó la cabeza y lloró sobre su mano, mientras ella le acariciaba el cabello como si aún tuviera 7 años. Murió 2 días después, tranquila, sin dolor, con él al lado, como debía ser. El funeral fue simple. Pocas personas, mucho silencio. Lucas no dijo nada. No lo necesitaba. En los días siguientes, mientras dormía en la casa vieja, en la misma cama donde creció, encontró en un cajón un cuaderno de tapas duras. Era de su madre. Había apuntes, recetas, números. Y entre las páginas, una carta sin fecha, sin remitente, sin firma. Si algún día llegas a leer esto, hijo, solo quiero que sepas que no me importaba si te hacías rico o no. Solo quería que fueras libre. Libre de sufrir como yo sufrí. Libre de vivir con miedo. Libre de pensar que la pobreza es una condena. Y si alguna vez logras salir, no olvides nunca de dónde saliste. Porque el que olvida, repite. Lucas se quedó con esa carta en el regazo durante horas. El aire de la casa estaba quieto, denso, lleno de memorias suspendidas como polvo iluminado por el sol. Y fue en ese momento, justo ahí, que tomó la quinta y última decisión. La más importante. La que definiría no cuánto dinero tendría, sino qué haría con él. Devolver. No con caridad. Con visión. No con limosna. Con estructura. Ayudar a otros a construir lo que él nunca tuvo. Acceso. Una oportunidad real. Porque la verdadera riqueza no es tener. Es multiplicar. Y liberar. Desde ese día, Lucas destinó un porcentaje fijo de todas sus ganancias a un fondo educativo en su país. Primero, una pequeña beca. Después, 2. Luego, un programa completo para enseñar programación a jóvenes de comunidades rurales. Pagó profesores. Compró computadoras. Construyó una escuela. Hoy, su nombre aparece en listas de millonarios discretos. Empresario tech. Consultor global. Inversionista en blockchain. Pero quienes lo conocen de verdad, saben que su mayor proyecto no está en la bolsa, ni en los exchanges, ni en los portales financieros. Está en un aula modesta, en medio del campo salvadoreño, donde un niño de zapatos rotos abre por primera vez una computadora y escribe su primer Hello World. Y si uno se fija bien, hay una placa en la entrada del edificio. No dice su nombre. Solo una frase sencilla, escrita en letras doradas. Nunca más dependerás de nadie para sobrevivir. Y así, la historia se cierra. No con aplausos. No con millones en un banco. Sino con el eco de una promesa cumplida. Una promesa hecha entre basura, frío y desesperanza. Y pagada con fuego, código, lágrimas y tiempo. Lucas no se hizo rico. Lucas se hizo libre. Si esta historia resonó contigo, déjanos un like. Escribe en los comentarios la palabra decisión para saber que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que necesite creer que los comienzos difíciles pueden tener finales grandes. Y suscríbete al canal para más historias que inspiran, transforman y tocan el alma.